Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz de Dios sea contigo, con los tuyos. Soy tu hermano y tu amigo evangelista Jensi González, por la gracia y la misericordia de Dios. Y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Jesús, Salvación, Vida y Vida Eterna. Quiero compartir una palabra contigo. Esta palabra se encuentra en el Salmo 51. Salmo 51, un salmo, que escribió el salmista David cuando tuvo aquel desliz con aquella mujer llamada Betsabé, la cual era mujer de Urías. Y David allí, cuando comete ese desliz, el cual quiso tapar el pecado, y un salmo que nos deja una enseñanza muy hermosa y muy profunda, nos hace entender que Dios no tapa pecado de nadie. Nos hace entender que tú puedes ser el rey más grande, príncipe, puedes ser hasta la mano derecha de Dios aquí en la tierra, y aún así Dios no tapa tu pecado. El salmista David empieza diciendo en el Salmo 51, en su capítulo 1 en adelante, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. El salmista David hace una plegaria pidiendo perdón, pidiendo misericordia a Dios. Y he aprendido mucho de este texto, este pasaje, esta historia. Y es que muchas veces pedimos misericordia por nosotros, pero el momento en que nos toca a nosotros ser misericordia con otro, somos duros. Cuando nos toca hacer misericordia con otro, somos duros, somos despiadados, somos deshonestos. Pero cuando nos toca a nosotros que hagan misericordia con nosotros, es un problema. Porque clamamos, y es ahí donde Dios nos trae a colación de que tenemos que tener misericordia con los demás para que Dios la pueda tener con nosotros. Una de las cosas que Dios nos enseña, Jesús, en su palabra, es la justicia, es el amor. Y todo aquel que ama es justo y es misericordioso. Hay un momento en la vida en que Dios nos enseña a nosotros a ser misericordiosos, a tener misericordia, permitiendo que nos pasen cosas desagradables, cosas. Y Dios nos dice, para que nosotros tengamos que pedirle a Dios misericordia. Y Dios nos pregunta: tú me pedías misericordia a mí, pero no la tuviste con tu hermano. Un ejemplo de eso, Jonás. Jonás tuvo una situación muy difícil. Es que Jonás tuvo que ir a pedir, a predicar a un lugar donde a él, a su familia, no se le hizo misericordia. Pero Dios, en su inmenso poder, lo envía a él para predicarle a un pueblo que se arrepienta. Pero ese pueblo al cual Jonás fue enviado era un pueblo despiadado. Jonás no quiso tener misericordia de ese pueblo, de esa ciudad, esa gran ciudad llamada Nínive. Y Dios lo manda y lo envía, y él no quiso, cogió otro rumbo. A veces somos así. A veces tenemos que hacerle misericordia a personas que en un momento de la vida nos hicieron daño. Jonás se desvía y no hace misericordia en el momento, y Dios lo obliga. Cuando Jonás predica aquel lugar, todo el mundo se arrepiente. Pero aquí viene la enseñanza. Jonás se sienta debajo de un árbol de calabaza,
Pero Dios seca la calabaza, seca el árbol y dice que el sol calentó en su cabeza. Jonás empieza a decir que por qué el árbol se secó, empieza a tener lástima del árbol. Y Dios le dice, tienes lástima del árbol que tú no lo sembraste, pero no tuviste lástima ni misericordia de aquella gran ciudad donde habían tanta gente que tú no creaste, que la creé yo. Entonces, Dios no es como el hombre. Dios no piensa como el hombre. Yo pienso de una forma, pero Dios piensa de otra forma. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Y en el Salmo 51, David le toca pedir perdón, pedir misericordia, cuando él no tuvo misericordia. Hay un momento en nuestra vida que nos va a tocar pedir misericordia por nosotros. Pero trata de que cuando tú le pidas misericordia a Dios por ti, trata de que tú hayas hecho igual con otro. No hagamos leña del árbol caído. Pidamos perdón. Ayudemos, demos la mano a los demás para que Dios haga justicia con nosotros. Si usted quiere que Dios haga justicia con usted, haga justicia con los demás. Si usted quiere que Dios tenga misericordia con usted, sea misericordioso con los demás. Y así encontraremos salvación y vida eterna de parte de Dios. Esta es una enseñanza profunda para mí. Salmo 51, donde David le toca pedir plegaria, pedir perdón, ruega por su vida. Hay un dicho por ahí que escuché que decía que la sirena de la ambulancia dejará de molestarte cuando el que esté dentro de la ambulancia sea un familiar tuyo. Hay cosas a las cuales nosotros no le damos importancia, no nos importa. Hay cosas que las juzgamos sin piedad hasta que no nos toca a nosotros. El día que nos toca a nosotros, ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que tener misericordia. Y Dios es tan hermoso, tan misericordioso, que aún así Dios tiene misericordia de nosotros y tiene cuidado de nosotros. Salmo 51, tenemos que aplicarnos, tenemos que leerlo y saber que hay un día en el cual nosotros no hicimos misericordia con el hermano y a nosotros nos va a tocar pedir misericordia por nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesús. Tu hermano y tu amigo Jesse González estuvo con ustedes y espero que esta breve enseñanza, llegue y toque sus corazones. Dios les bendiga.